Buenas, mi nombre es Roselia Barradas y les vengo a hablar sobre el diagrama de flujo de datos y diccionario de datos. Empecemos por saber qué es un flujo de datos. Un flujo de datos representa un transporte de paquetes de datos desde su origen hasta su destino, es decir, que representa una estructura de datos en movimiento de una parte del sistema al otro, que es un almacén o un archivo. Representa un archivo lógico de donde se agrega o de donde se extraen datos, es decir, que es una estructura de datos pero es estática. Ahora bien, ¿qué es un diagrama de flujo de datos? Un diagrama de flujo de datos es un modelo que describe los flujos de datos, los procesos que cambian o transportan los datos en un sistema, las entidades externas que son fuente o destino de los datos y los almacenamientos o depósitos de los datos a los cuales el sistema tiene acceso, permitiendo así describir el movimiento de los datos a través de un sistema. El diagrama de flujo de datos describe los lugares de origen y destino de los datos, las transformaciones a las que son sometidas los datos, los lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema y los canales por donde pasan los datos. En los diagramas de flujo de datos se clasifican por niveles. Tenemos el diagrama de contexto, que es el nivel 0, es donde solamente se dibuja el proceso principal y el flujo entre este y sus entidades externas. Tenemos el diagrama de nivel superior, que es el nivel 1, es aquí donde se plasman todos los procesos que describen al proceso principal. En este nivel, los procesos no pueden interrelacionarse directamente, sino que entre ellos siempre debe existir un almacenamiento o unas entidades externas que los una. Y por último tenemos el diagrama de detalle o de expansión, que es el nivel 2. En este nivel de detalle, los procesos pueden interrelacionarse directamente, sin necesidad de un almacenamiento que los una. Cabe destacar que entre el nivel 1 y 2, siempre los procesos deben tener las entradas y las salidas dadas en el diagrama de contextos. Las características de este diagrama es relevante, ya que posibilita comunicar diferentes modelos para así facilitar el entendimiento entre el usuario y el analista del sistema. Es lógico, ya que no identifica soporte físico, y es descendente, ya que se construye de forma descendente de lo general a lo particular. Tenemos los tipos de diagrama de flujo de datos, que son diagramas físicos de flujo de datos que nos proporcionan un panorama de sistema en uso, muestra las tareas que se llevan a cabo y cómo se hacen. Y tenemos el diagrama lógico de flujo de datos, que nos proporciona un panorama de sistema independiente de la implantación, que se centra en el flujo de datos entre los procesos sin considerar a los dispositivos específicos y la localización de los almacenes de datos o personajes del sistema. ¿Qué es un diccionario de datos? Un diccionario de datos es un catálogo en el que se describen todos los elementos de un sistema. Están el flujo de datos, los procesos y los almacenamientos de datos. Dicho diccionario debe ser actualizado cada vez que se realiza un cambio. En un diccionario de datos se encuentran las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y organizaciones. También identifican los procesos donde se emplean los datos. Es importante, ya que el objetivo del diccionario de datos es de dar precisión sobre los datos que se manejan en un sistema, evitando así las malas interpretaciones o ambigüedades. Los analistas de datos utilizan el diccionario de datos principalmente por las siguientes razones. Permite manejar detalles, comunicar un significado común entre los elementos del sistema, facilitar el análisis del sistema y localizar los errores. El diccionario de datos contiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos. Dentro del sistema tenemos el elemento de datos y la estructura de datos. El elemento de datos describe el significado de los datos, definiendo
valores como nombre, tipo de elemento, descripción, sinónimo y observaciones. Y en las estructuras de datos describe el agrupamiento de los datos, definiendo relaciones entre componentes. Muchas gracias.